¿Cómo es el asunto? Empezá de nuevo porque te van a grabar. Pero ya, espera que tengo que hilar fino. Porque se me mezclan dos historias, la que yo le quiero conseguir a él. Invente. Con No. la que La que la estás de Villa diciendo Paraná. ahora. Villa No, a Paraná, mí la que me interesa es la de Bajo Temor que le contaste recién, que después voy a última otro esa momento. es una mujer pirata, ¿no? Tengo la historia de ella en algún lugar, no sé. Y si la buscas, la googleas, capaz que la encontrás. Pero no. Pero entonces- El no te origen vamos a googlear. del nombre Bajo el Temor. Ponelo y vas a encontrar la historia. Esta tipa, vuelvo a decir, era perseguida por el ejército porque le estaban haciendo interrumpir el comercio. Entonces mandaron un militar, la atrapó y la ahogó. Y después no encontró más el cadáver. Porque el cadáver anda errante por el Bajo del Temor. Por eso de ahí salió el nombre Bajo el Temor. Y de ahí salió el nombre ¿Y de Bajo cómo del la Temor. ahogó? Atándola a un poste, clavado en el barro, en una noche, porque era de noche, de sudestada. De tormenta, qué sé yo, empezó el sudeste a soplar, se levantó el agua, sube 3 metros ahí. Así que el tipo quedó bajo el agua. Cuando bajó, fueron a ver, no estaba. Y pero de eso seguro que la sacaron. Y estaba recontratada a un poste, qué sé yo. Claro, pero Le habían también dicho, se recontra comieron los protegida. pescados, qué sé yo. Porque- Bueno, después no le dio más bolilla hasta que empezó a haber extraños asesinatos. El más importante, el del mismo militar que había matado a la pirata, que murió con toda su familia y su gente en un yate de lujo, En la zona de Bajo el Temor. ahí en el Bajo Temor, en el lugar donde merodeaba el espíritu de la mujer esta. Y se lo atribuyen a ella. Y la leyenda dice es eso. ¿Cómo puede ser? Justo en el mismo lugar. Y el Paraná Bravo, En Paraná Bravo había piratería en varios lugares del por eso mundo. se le llama Paraná Bravo. Paraná Bravo, el Paraná donde se concentraban los piratas, que eran, por lo general eran italianos, eran polacos, no eran lugareños, que se habían establecido ahí. Y ahí se me mezcla un poco, porque yo tengo el relato de un inglés que fue a Asunción a comerciar materiales, venía con un barco, había contratado un barco que era un cúter, un velero grande de un solo mástil. Y el tipo... Pero cuando- eso del inglés lo leíste. eso lo tengo yo, lo estoy buscando, mira, tengo que buscar acá abajo de estos sillones, porque con la mudanza se me traspapeló. Y ese tipo lo que hacía era un comerciante, había contratado el barco y traía la bodega cargada de cosas, para después vender acá o llevarse cosas a Inglaterra, Europa, qué sé yo. La cuestión que pasamos zonas jodidas, zonas donde había piratería, y decía que él estaba tranquilo. El cúter era así, bueno, no sé, un barco medio grandecito, 30 o 40 metros, 30 metros de lora por lo menos. ¿Cómo se llamaba el barco? Bueno, no interesa. Decía, el Falcon. El Falcon, estoy tranquilo porque tiene con qué respetarse ante estos gauchos mal habidos que cambiaron su caballo por canoa. Me acuerdo de esa frase. Los tipos venían con canoitas, pero venían como 20 en cada canoita, se les subían al barco y los hacían pelotas. No solo los afanaban, agarraban, liquidaban a la mitad, Claro. hacían un desastre. Bueno, la cuestión que decía, estoy tranquilo porque el Falcon tiene con qué hacerse respetar. Y decía, nombraba una pieza de artillería que llevaba, tenía un cañoncito. Entonces con el cañoncito, pum, una mecha, pum, cañonazo, partían en medio de la canoa y chao. Y pero tenía que estar despierto que no te aparezcan 4 o 5 Tenía canoas que por estar varios lados. de día, de noche, guardias permanentes, con iluminación, con candiles de queroseno, qué sé yo, con qué. Ahí. La cuestión es que el tipo cuenta toda la historia. Y llegan también al río Caracoles. El río Caracoles dice que había demonios en las costas que danzaban en torno a hogueras. Y después le dijeron, no, pará, baja un cambio. Acá fabrican carbón. Los tipos son gente de acá que hace carbón. Efectivamente, ahí cerca, no es tan lejos, nosotros hemos visitado el lugar, hay un lugar que se llama Punta Carbón, que está sobre el río Uruguay, frente a Palmira. Era el lugar donde embarcaban el carbón para llevarlo a Buenos Aires. En la época de Rosas, el tipo instituyó ahí una flota que iba a proveerse de carbón ahí, porque todo Buenos Aires vivía del carbón de esa zona. Y los tipos fabricaban carbón con un bosque natural. Hacían las pilas así de leña, ¿viste? Quemaban, qué sé yo.
y después las llevaban en embarcaciones menores. Bueno, los tipos venían bajando por el Caracoles y que desemboca, ¿dónde? En el Bajo del Temor. Pero al desembocar en el Bajo del Temor, tenía que haber habían contratado a un tipo con un cúter, es decir, un cúter livianito, que era un tano, un italiano, que tenía que llevarlos a Buenos Aires. Porque el barco, el grande, el Falcon, No pasaba. no pasaba, tenía que esperar un día de creciente extraordinario. Quedó fondeado ahí en el Caracoles, mientras que esperaban al cúter del italiano. Y el cúter del italiano no aparecía. Imagínate, no había comunicaciones, ¿no? Era todo un contrato que habían hecho antes de irse, qué sé yo. Bueno, esperaban, los tipos sabían que tenían que esperar ahí varios días hasta que apareciera. Al final se cansaron de esperar, bajaron una chalupa con remeros y uno de los tipos fue al encuentro. Digo, nos largamos hasta Buenos Aires, remando, son 30 kilómetros, ¿viste? Bueno, se largaron y se encontraron que en el camino con el italiano. Dijeron, ¿cómo me decían que no iba a venir? Yo iba a venir. Bueno, atan la chalupa y se lo traen otra vez. Entonces cargan toda la tripulación que quería irse a Buenos Aires y se largan con el cúter. Pero con tan mala suerte que les agarra una tempestad terrible. Esos 30 kilómetros fueron imposibles. No llegaron nunca al puerto de Buenos Aires. Empezaron a hacer bordes, o sea, sudestada, viento en contra. Borde, toda la noche con rayos. El Tano lo único que decía, no, se me meten todos adentro. Porque el inglés se asomaba porque estaba con un chuchobaro, quería mirar, se asomaba por un tambuchito de la proa, ¿viste? Y el italiano lo ponía furioso, decía, le pegaba un golpe en el tambucho porque es cerrada, se mete adentro. Dice que el tipo venía todo entre bolsas de no sé qué, que se lana, no sé qué llevaba, así que iban mullidos, pero iban a la sacudida de adentro. Tenían miedo que se hundiera y no había tiempo de salir. Y la cuestión es que a la mañana se quedaron dormidos, tipo, entre medio de rayos, todos estaban agotados. Y el Tano quedó al timón, ¿viste? No sé si tendría tripulante, tendría alguno tendría. La cuestión es que a la mañana le golpean así, ya estamos. Y al día siguiente el río era una balsa de aceite, no había una olita. Había pasado por completo, un sol bárbaro. Y el italiano dice, ¿pero dónde está el puerto de Buenos Aires? No, estamos en Punta Chorena. Nos pasamos. No, al contrario, ahí nos matan. Habían hecho unos 20 bordes para hacer 2 kilómetros. La iglesia de San Isidro. Ahí estaban. Dice, pues acá pueden bajar. Porque yo ya ahora no voy a Buenos Aires. Y los largo ahí. Y dice que bueno, pasaron una temporada, unos 3-4 días, esperando. ¿Dónde era Buenos Aires en ese momento? ¿En qué lugar? ¿Qué puerto de hoy en día Y sería? lo que ahora es la Casa de Gobierno. Ahí, qué sé yo, que ahí está el Club Argentino. Claro. Ahí. En Dársena. En el Buquebús. Dársena Norte, claro. Eso era. Lo había Dársena Norte, no había nada. No, obvio. Era un muelle largo nada más. La aduana Taylor se llamaba. ¿No era de Riachuelo? O... No, el Riachuelo sí tenía barcos, tenés razón. Pero el puerto de Buenos Aires, la rada de Buenos Aires, donde fondeaban los veleros grandes, Atrás de era la ahí. Casa de Gobierno. Donde estaba frente a la Casa de Gobierno, que no existía, era un fuerte. Y había unos pedregales, unas toscas ahí. Yo lo he visto porque hay hasta fotos, los primeros daguerrotipos, fotos del lugar. Y que iban las negras a lavar la ropa ahí. Y tenían carros, vos imaginate que no había profundidad. Era, qué sé yo, eran las playas como son en el Río de la Plata. Que en el Museo Naval de Tigre hay. Y claro, hay varias fotos. Bueno, tenían carros para desembarcar de embarcaciones menores. Y si había un barco medio grande, había una falú, unas chalupas, qué sé yo, se iban. Toda la carga, todo tenía que transbordarse a embarcaciones más chicas y después llegar con eso al muelle. Y bueno, era así la cosa. Y hay fotos realmente de 20, 30 barcos frente al puerto de Buenos Aires. Barcos grandes. Sí, fragatas, clipper, esos barcos que iban a Europa, a cualquier parte del mundo. Bueno, la cosa es que el tipo al final llegó a San Isidro, le dieron alojamiento en una casa de familia, en una quinta, que dice que la pasaban fenómeno, que tomaron vino del lugar, sería vino patero. Y por fin consiguió un tipo que le dijo, yo lo llevo a Buenos Aires, porque nadie lo quería llevar. ¿Por qué? Porque con la sudestada estuvo lloviendo 5 días seguidos
y los caminos son intransitables directamente. Eran barriales con huellas que se hundían ahí en lagunas. Y dijeron, bueno, yo me animo, yo lo llevo, tengo un flor de carro, no carro, una diligencia, un carruaje de pasajeros. Y el tipo iba ahí con los caballos y se hicieron, qué sé yo, 2 kilómetros y se tumbaron. Se le enterró una rueda hasta el eje y después lo quisieron sacar y terminaron dando vuelta y rompieron el eje, qué sé yo, estuvieron otros 3, 4 días más, ¿verdad? Dice el tipo que cuando llegó a Buenos Aires, dice, no, yo creí que lo más terrible era el Río de la Plata. No, esos 30 kilómetros para llegar a Buenos Aires, mira que es el recorrido de la Panamericana ahora, o el tren de la costa. Dice que era una cosa que no sabían cuándo iban a llegar, que estuvieron varios días para hacer esos 30 kilómetros. En cenagales, barriales, Claro, terrible, un desastre. Es muy doloroso el fondo del río. Bueno, ahí llegó el tipo, por fin, y fue a hacer los cheques, qué sé yo qué, ganó su guita y se las picó. Y quedó el barco allá, el otro esperando con el vaso de vino patero, qué sé yo, toda una historia que cuenta este tipo, que quedó agradecido con todos. El tipo no hablaba mal de la Argentina ni nada, pero decía cómo eran las cosas. Uno de los puertos que paró es en Ituzaingó. ¿Allá al norte? Sí, en Goya, en Ituzaingó. Bueno, eran puertos, eran caseríos de la costa, ¿no? Sí. Pero dice que todo el mundo salía a ver lo que era un velero, lo que era un barco. Sí. Todo el mundo estaba ahí mirando, día y noche mirándolos a los tipos, como búhos. Perdón, Elena. No, ella es cotorra, no es búho. Bueno. Bueno, pa. Convención de Bueno, listo. Porque era